Gracias a los organizadores por permitirme estar aquí. Esto es una fantástica oportunidad. Estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes. Voy a seguir la conversación sobre las ventajas de las artes y ver cómo el dibujo puede ser positivo para niños en su vida cotidiana. ¿Por qué me centro en el dibujo? El dibujo es universal. Tenemos pruebas de dibujos desde nuestros ancestros más antiguos, una de las pinturas en las cuevas en Francia. Todas las culturas tienen algún tipo de creación de imágenes, tanto representativa o no, figurativa o no, y los niños desde que son muy jóvenes participan en el mundo de las artes. Quizá los adultos no tanto, pero estoy seguro que cuando ustedes toman notas he visto que hacen círculos y diagramas y a lo mejor están en una actividad artística sin saberlo. El dibujo tiene muchas funciones, es un modo de entender nuestro mundo visual, es un modo de perseguir la belleza, de comunicar, un modo de expresar nuestras emociones y un modo de regularlas también. Los artistas a menudo han hablado del arte como un tipo de terapia. Aquí tenemos una cita de Cézanne que dice: la pintura, aquí está la salvación. Graham Greene escribió: escribir es un tipo de terapia. A veces me pregunto cómo aquellos que no escriben, componen o pintan pueden gestionar o ingeniárselas para escapar de la locura, la melancolía, el pánico inherente a la condición humana. Mi trabajo, en lo que estoy interesada, es en cómo la pintura mejora el estado de ánimo, tanto para niños como para adultos. ¿Y cómo lo hace? Lo hace porque nos permite expresar sentimientos negativos como una liberación catártica, o si nos permite escapar de los sentimientos negativos. Por tanto, conectando con trabajo del que ha hablado Mari, con este componente de mindfulness, donde nos distraemos y entramos en una actividad. Ambas contemplan el arte como un tipo de expresión y como un tipo de escape. Esta es una cita de Picasso que habla sobre su pintura. Pintar es solamente otra forma de mantener un diario. Así que él sugiere que la pintura es un modo de expresarse, de liberar, de reflexionar sobre las cosas que le molestan. Y esto es el arte para expresar un punto de vista, lo cual es consistente con el trabajo o la misión de la Asociación Norteamericana de Terapia. Según la página web, la terapia artística se basa en la creencia que la autoexpresión artística ayuda a las personas a resolver conflictos, problemas y reducir el estrés y lograr reflexionar. Hay estudios de pacientes que reciben esta terapia que muestra y demuestran que hay ventajas, beneficios. A menudo la terapia artística se une a otro tipo de terapias y tenemos que desentrañar si es la creación artística o el hecho de que existe la terapia o las dos juntas lo que es beneficioso. La terapia artística es más que crear arte, se trata de un diálogo entre el paciente y el terapeuta, como sucede en muchas sesiones. Y en mi trabajo yo me centro en, fuera de este contexto, en una muestra no clínica de niños y adultos, si podemos utilizar el dibujo para mejorar el estado de ánimo en una única sesión dentro de las vidas cotidianas. Una perspectiva diferente de otro artista, Renoir, dijo: para mí pintar es una forma de olvidar la vida. Así que aquí utiliza su creación artística como modo de distracción para hacer una actividad que le agrada y le permite alejarse de las tensiones de la vida. Algo similar, dijo Van Gogh: me distrae infinitamente mejor que cualquier otra cosa, lo cual es consistente con los beneficios de la distracción y la regulación emocional. La distracción no solamente es bueno para los artistas, también tenemos pruebas de no artistas que utilizan el dibujo como forma de distracción. Esta es una cita de Michel Witt, uno de los prodigios del golf en Estados Unidos, que dice: cuando dibujo el resto del mundo desaparece. Creo que me hace realmente feliz, aleja mi mente de las cosas. Cuando estoy estresada es como un lugar positivo al que puedo ir para liberar estrés y me pone de mejor humor.
Y podemos ver mucho de esto. Algunos de sus dibujos son figurativos, otros son abstractos. No necesariamente podemos hablar de alguien con mucho talento dibujando, sino es un modo de mejorar su estado de ánimo. Si pasamos a los niños, la regulación emocional es un componente muy importante del desarrollo de los niños. Como adultos, ya tenemos estrategias que utilizamos, que aprendemos a utilizar y que nos ayudan a regular nuestras emociones. Los niños, bueno, son menos capaces de identificar qué estrategias tienen que utilizar y necesitan ayuda para ir viendo qué estrategias necesitan para qué situaciones en concreto. Lo que se ha visto en este estudio de Skinner y Zimmer-Gebrecht, ver qué estrategias utilizan los niños y han visto que en gran medida utilizan la distracción del comportamiento. Por tanto, desempeñar actividades divertidas o distracciones cognitivas, pensar en algo que es divertido o agradable. Dado que para los niños es importante la distracción, parece que el dibujo es algo lo que practican desde muy jóvenes. Es una actividad útil que puede mejorar su estado de ánimo. Así que hay muchas estrategias para gestionar las emociones. He seleccionado dos. Es como el dibujo. La primera es la distracción, es decir, olvidarnos de nuestras emociones negativas, involucrarnos en una actividad y luego utilizar el arte para expresar nuestras emociones negativas. Durante la charla voy a hablar de expresar. Hay tres preguntas. Tengo algunos estudios que responden a estas preguntas. La primera es, ¿mejora el dibujo el estado de ánimo de los niños? La segunda responde a la primera, ¿cómo lo hace? ¿Cómo mejora el estado de ánimo de los niños el dibujo? Voy a ver las circunstancias, los tipos de dibujos que ayudan más a los niños, más que otros. Y por último, ¿qué es lo que dibujan los niños de manera espontánea cuando están inquietos de alguna manera? Hay una técnica en la que das instrucciones a los niños para que dibujen algo y otra en la que los niños dibujan lo que quieren. Lo que se refiere al planteamiento experimental del estudio, que es el de todos los estudios, tenemos la inducción del estado de ánimo. Le digo a los niños que piensen en algo triste, algo decepcionante. Este es un ejemplo de lo que les pedimos hacer a los niños. Piensa en algo en algún momento en el que querías que pasase algo muy positivo y te sentiste muy decepcionado cuando no pasó. Luego quiero que cierres los ojos y que penséis en cómo te sentías cuando no sucedió. Les pedimos que cierren los ojos y que piensen en ello en un minuto y luego les decimos que expliquen cómo se sienten. Después de la inducción del estado de ánimo, les asignamos dibujos como forma de distracción, dibujos de forma aleatoria. Os voy a enseñar algunos ejemplos para que veáis cómo es. Y medimos el estado de ánimo antes y después de inducir un estado de ánimo. O sea, medimos cómo se sienten cuando llegan y después de realizar la inducción del estado de ánimo, después de que les hemos hecho pensar en algo triste. Y esto nos permite determinar si hay diferencias entre las dos condiciones. Esta es la forma en la que... Este es el termómetro del estado de ánimo. Esto es un dibujo que representa cómo se sienten, desde muy felices a muy tristes. Y estoy trabajando con niños entre edades de 6 y 12. Les dividimos en grupos de niños más pequeños, de 6 y 8, y los mayores, de 10 a 12. Y esto lo hemos hecho por una razón muy concreta. Estoy probando dos hipótesis opuestas. La primera es que es posible que los niños más pequeños estén más absorbidos en el acto de dibujar, y lo que se ha demostrado es que los niños más pequeños están muy involucrados cuando se les da la oportunidad de dibujar. No son tan críticos a la hora de evaluar sus dibujos como son los niños mayores, y es posible que les beneficie más en lo que se refiere a su estado de ánimo. Por otro lado, los niños mayores, de 10 a 12, tienen un papel más activo a la hora de gestionar sus emociones, así que es posible que dependan menos del apoyo parental, y es posible que tener esta oportunidad para dibujar libremente sea más beneficioso para ellos.
Así que mejora el dibujo y estado de ánimo en los niños. Estos son dos estudios que llevé a cabo en Boston, en museos. Y estos son los del Museo de Ciencias y Museo de Artes. Y en cuanto a las actividades, en la condición expresiva les pedimos que dibujen el hecho en el que han estado pensando. En el caso de los adultos les hacemos pensar en algo muy negativo y expresar sus emociones. Eso para un niño de 6 años es algo complejo. Así que lo que hacemos es que se centren en el hecho en el que han pensado. Y en la condición de distracción les pedimos que dibujen una casa, un objeto neutral. Os voy a dar un par de ejemplos de los dibujos. Esta es la condición expresiva. Esta niña, esta es la niña que dibujó, es un autorretrato y no puede jugar con sus amigos. Aquí veis que tiene una cara un poco rara. Y este es un ejemplo de la distracción. Les damos un papel y unos rotuladores y les damos 5 minutos para que dibujen. Este es un ejemplo de la casa. Tengo varios gráficos que vais a ver varias veces. Vemos cómo cambia el estado de ánimo entre el antes y el después. Tenemos los niños más pequeños y los niños mayores. Y hemos visto que la distracción mejora el estado de ánimo más que la expresión, y esto se produce en el caso de los niños pequeños y de los mayores. Así que estamos encontrando los efectos en la edad. La segunda pregunta que quería considerar es cómo el dibujar mejora el estado de ánimo, es decir, determinadas condiciones que faciliten, que potencien la experiencia. ¿Qué pasa a la hora de copiar? Los niños tienen que crear sus propios dibujos para que el ejercicio resulte beneficioso, o pueden copiar. En este ejercicio, el resultado en el dibujo expresivo y de distracción, los resultados eran los mismos. Son dibujos muy simples de objetos que ven a diario en su casa: una tostadora, una aspiradora, una tetera. Son líneas muy sencillas y les damos rotuladores a los niños para que copien el dibujo. Y hemos visto que repetir, este es el estudio anterior, la distracción mejoró el estado de ánimo más que la expresión y más que la copia. Y los resultados, como vemos, son superiores en el caso de los niños más pequeños que de los niños mayores. Esto sugiere que tener la oportunidad de dibujar tu propio dibujo, aunque hayas recibido instrucciones de dibujar un objeto concreto, es más beneficioso que copiar. Tener esta libertad, a pesar de que les hemos dicho que dibujen una casa y que saben el número de ventanas, tal, tienen más libertad. Y mejora el dibujo porque se sienten más absorbidos los niños. Hemos utilizado nuestras propias mediciones. Ya ha habido algunos estudios que demuestran que cuando estamos involucrados en actividades que requieren ciertas habilidades, la cuestión de la absorción, entramos en una especie de fluidez, algo que también se produce en el caso de los niños. Para medir la absorción, una vez los niños han terminado de dibujar, les preguntamos: mientras dibujabas, ¿te olvidaste de cuando no pudiste ir a jugar con un amigo o seguías pensando en ello? Es decir, le recordamos el evento y les preguntamos si es cierto que se han olvidado o no. Y lo que descubrimos es que la distracción mejora el estado de ánimo más que la expresión, y que los que están distraídos están más absorbidos por la actividad que los que están en el grupo de expresión. Y al contrario de lo que hubiésemos podido pensar, hay una tendencia en los niños mayores que están más absorbidos por la actividad que los jóvenes, que los más pequeños, que es algo que va en contra de lo que demostraban trabajos anteriores. También analizamos el nivel de disfrute, y la condición de distracción tiene más nivel de disfrute que la condición de expresión. Aquí lo disfruté mucho y aquí lo disfruté. A todos parece que les ha gustado tener la oportunidad de disfrutar del dibujo. A todos les gustó. Y en este caso es un poquitín más alto que en la condición expresiva.
También planteamos la idea de un mundo imaginario. Y cuando los niños están jugando con la imaginación o cuando tienen un amigo imaginario es positivo para su estado de ánimo. Y un dibujo creativo es más beneficioso que crear un dibujo realista. Eso es algo que queríamos analizar. Esto se hizo en el Museo de Niños de Brooklyn, en Nueva York, y también en Manhattan. Y la condición era real. No sé si podéis verlo. Esto es un perro que está persiguiendo a este niño. Y tenemos un dibujo que estructuralmente es parecido. Esto es un dragón que está persiguiendo a una bruja. Así que podéis ver que los niños tampoco tienen un talento extraordinario, pero son unos dibujos adorables. Y después practicamos la condición expresiva. Y nos dimos cuenta de que no importa si el contenido es real o imaginario. Lo más importante es que les distraiga. Eso es lo que marca la diferencia. Y lo real o lo imaginario sí que tuvo un efecto positivo en el estado de ánimo. Y encontramos más beneficios en los niños más pequeños que en los niños mayores. Esto se repite. Por último, queríamos ver qué es lo que los niños dibujan de manera espontánea, si no les damos ningún tipo de instrucción sobre lo que tienen que dibujar. El diseño de este estudio es muy parecido. Después de la inducción de estado de ánimo, les decimos que dibujen lo que quieran y les hacemos preguntas sobre la experiencia del dibujo. ¿Por qué has dibujado esto? Y vemos cómo está relacionado con el contenido. Lo que vimos es que los niños dibujan cosas que les gusta hacer. Le preguntamos, ¿qué has dibujado? Pues es que me gustan mucho los parques de atracciones. Aquí vemos también un dibujo que está relacionado con la autoeficacia. Dibujan cosas que se les da bien. Se me da bien dibujar flores y árboles. Y había otros niños que dibujaban cosas que eran importantes para ellos. Esto es un día feliz. Son mamá, papá, mis dos hermanas y yo. Y este niño dibujó a su familia, esta niña. Y vimos, esto es un poco diferente. Time 1, tiempo 1 es antes de la inducción del estado de ánimo. Incluso cuando están dibujando cosas espontáneamente, su estado de ánimo mejora y vemos que los resultados son más fuertes en los niños pequeños. La mejora del estado de ánimo en niños más pequeños es mayor. También estudiamos la estrategia que estaban utilizando los niños, que estaban pensando los niños durante la inducción al estado de ánimo, que estaban dibujando y cómo ambos estaban relacionados. Y nos dimos cuenta de que los niños utilizan el dibujo como una forma de distracción, que yo creo que es algo que tiene sentido, teniendo en cuenta los estudios que hay y la forma en la que regulan los niños las emociones. Muy pocos los utilizan para expresar sus emociones. Estudiamos también el contenido de los dibujos y vimos que había diferentes contenidos según la edad. Muchos dibujan cosas que disfrutan, actividades de las que disfrutan, los niños más pequeños, y los niños más mayores suelen dibujar cosas que han visto, que cosas que les rodean. Vine andando al museo y vi que había unas flores, vi un cuadro de algo y dibujan cosas que existen en el mundo que les rodean y que han visto. Y por último, les preguntamos a los niños sobre sus pensamientos mientras dibujaban. Les preguntamos al final para que reflexionasen en lo que estaban pensando mientras dibujaban. Y la respuesta era que la mitad estaban centrados en sus dibujos. Un niño de 7 años dijo que estaba centrado en los colores, uno de 10 pensaba en lo que iba a añadir al dibujo y el 26% estaban centrados en cosas que les distraen y que no están relacionadas con el dibujo. Uno de 8 años respondió que pensaba en animales y otro de 11 pensaba en jugar con sus amigos. Así que utilizan también el dibujo como una forma de distracción. Para concluir, este estudio demuestra que el dibujo es efectivo, aunque sea una única sesión, mejora el estado de ánimo y parece que cuando creas tu propia imagen es mejor que copiar. Tener esta habilidad para crear
tu propio objeto, tu propio dibujo. Parece que está relacionado con la absorción, con el estar absorto, perdón, está relacionado con el nivel en el que están absortos en la actividad. Y no importa, es independiente que estés dibujando algo imaginario o no. Eso no tiene importancia. Lo que hay que hacer es dibujarles algo, que dibujen algo espontáneo. Hay diferencias, no obstante, entre lo que dibujan dependiendo de las edades. Los niños más pequeños dibujan cosas que les gustan, que disfrutan, y los niños menos dibujan cosas que disfrutan, y los mayores cosas que han observado a su alrededor. Estos son algunos de los sitios en los que he trabajado que han abierto sus puertas para permitirme trabajar con ellos. Muchas gracias. Could I potentially also... it's fine. I'm not sure of it. Would it start if I do? This doesn't do anything if I click. Oh, there it is. Ooh, then it went too far. And now it's back again. Let's see. A ver, creo que ya se ve. Perfecto. Hemos oído hablar mucho de los beneficios de crear arte, y yo voy a intentar convenceros de los beneficios de observar arte. Solo de eso, como resultado beneficioso ser el público, no hacer algo de forma activa, sino estar involucrado pasivamente con el arte. No voy a empezar hablando de arte, no obstante. No tenía un vídeo de suficiente calidad para enseñároslo, pero Rineke Dijkstra es una instalación de vídeo de Rineke Dijkstra de unos escolares que están observando este cuadro de Picasso. Y están intentando entender qué pasa en el cuadro. Y en el vídeo lo que vemos es cómo a estos niños se les ocurren un montón de ideas sobre qué es lo que está sucediendo en el cuadro. Algunos dicen, pues puede ser que esté llorando porque ha hecho algo malo, o me da la sensación de que le va a pasar algo malo. Y mi favorito es uno que dijo, quizás esté llorando porque está contenta porque le han comprado un coche de carreras. Estos son el tipo de respuestas que se les ocurren a los niños que a mí nunca se me hubiese ocurrido. Está llorando de felicidad. ¿Podría ser un fantasma? Si podéis ver este vídeo, lo recomiendo. Y también lo utilizo porque es un buen ejemplo de lo que pasa cuando vamos a un museo y cuando observamos una obra de arte. Vemos este Picasso y pensamos, ¿pero qué pasa en este cuadro? ¿Qué está haciendo esta mujer? ¿Qué le está sucediendo? Piensas en todo eso. Así que, bueno, esto coincide un poco con lo que dijo Pablo ayer, con esta idea de la conversación que se crea entre el espectador y el arte. Están involucradas las emociones, evidentemente porque la mujer del cuadro está llorando, y también esto aparece en todos los modelos que tenemos. Aquí están las emociones. En de Lieder et al., en Chatiri Batanian, en el modelo de Pelowski et al., el modelo de Pablo de ayer. Las emociones son algo fundamental que están sucediendo, pero al pensar en las emociones cotidianas, en las emociones del día a día, no piensas en el arte. En lo que pensamos es en cómo compartimos las emociones. Lloramos juntos, nos sorprendemos juntos y estamos contentos juntos. Cuando nos tomamos una copa, cuando gana nuestro equipo de fútbol favorito, pues todos compartimos estas emociones. Y pensábamos, ¿podría suceder lo mismo con el arte? Si estar involucrado por el arte es tener una conversación, quizás todos compartamos la misma emoción cuando observamos el arte. Y esta es la base del primer estudio. Este es el artista, que los artistas suelen expresar un sentimiento, una emoción
que probablemente no sea fácil de expresar en palabras, pero lo puedes expresar a través de otros ejercicios artísticos. El artista expresa algo y el espectador recibe el mensaje. Y nosotros lo que planteamos es, si es una forma de compartir las emociones, una forma de interacción, el artista no solo está comunicando algo al espectador, el espectador tiene una actuación activa con la pieza artística. En el estudio lo que hicimos, nos seguimos con el programa de arte de la Universidad de Florida State. Los artistas con los que trabajábamos hacían instalaciones, así que estábamos trabajando con diferentes instalaciones y una vez que acabaron sus obras les preguntamos ¿cómo sentís? Teníamos una lista muy larga de emociones y fueron puntuando cómo se sentían. Y les preguntamos ¿qué emociones queréis que sienta el espectador, la gente que está observando vuestra obra de arte? En el segundo paso trajimos a los espectadores y les preguntamos lo mismo. Les preguntamos ¿qué sientes al observar la obra y qué crees que el artista quería que sintieses? Y descubrimos algo muy interesante, que los artistas y los espectadores comparten las emociones de manera espontánea, incluso emociones que el artista no quería necesariamente expresar a través de la obra o que no quería comunicar. Vimos esto es cómo se siente el artista y el espectador se sentía de una forma bastante parecida. También nos dimos cuenta de que la gente que sentía la obra sentía más las emociones que el artista quería expresar que otras personas que no lo sentían tanto. Teníamos varias piezas, la 1, la 2, la 1, la 2 y la 3. Seleccionábamos un poco lo que queríamos que sintiese y algunas veces no funcionaba, pero otras funcionaban muy bien. Y esto fue muy interesante porque si haces una obra y quieres que el espectador haga algo, sienta algo y no sucede, esto te indica algo y los artistas suelen ser muy efectivos a la hora de conseguir transmitir sus emociones. Aquí vemos la teoría de la detección de señales. Esto es como la capacidad que tenemos para detectar diferentes señales y la gente se le suele dar muy bien identificar las emociones que quiere representar el artista. Esto es muy interesante, incluso en la obra 3, que no llegaron a sentir lo que el artista quería transmitir, pero no se les daba mal identificar lo que el artista quería que sintiesen, aunque ellos no lo sintiesen. Y esto es muy interesante para mí, porque si observas una obra de arte piensas, ¿qué está pensando el artista? ¿Qué está intentando hacerme sentir? ¿Qué quiere expresar? Pues normalmente si lo adivino, no suelo pensar, he acertado seguro, pero bueno, probablemente lo haya hecho porque a la gente se le da bastante bien identificar las señales. Así que intentamos también hacer esto con más calidad, entre comillas. Estos son estudiantes en Florida. También lo hicimos en la Bienal en Viena, en Venecia. Trabajamos con los artistas. Llegamos un poco tarde porque estaba ya todo colocado. Este es el pabellón italiano. Y lo que hicieron, tenían una idea muy específica sobre lo que querían hacer en el pabellón, e introdujeron a los artistas para que lo hiciesen. Los artistas lo intentaron hacer. Nosotros pasamos del catálogo a intentar adivinar qué es lo que quería hacer el artista. Esta es la distribución esquemática del pabellón. Esta es la obra 1. Esta es una foto de la obra 1. Que es un poco espeluznante, era muy oscuro. Y básicamente estos cuerpos están colocados aquí en esta zona, después los pasamos a este área como de burbujas y después estaban colgados al final, como veis aquí en la foto. En la segunda habitación, en la segunda sala, en el suelo, había varias piezas, había también una instalación de vídeo y ese es el aspecto que tenía. Era un juego, unos niños jugando a un juego de tarot y haciendo varias interpretaciones. Y después en la última sala, esta es la instalación más grande, había unos escalones que había que subir y
te encontrabas con esto. La foto no es muy buena porque costaba bastante sacar las fotos porque era muy oscuro. Y era un estanque que reflejaba la estructura del techo. Aquí no se ve muy bien, pero yo creo que la parte del fondo está aquí. El agua se reflejaba, así que es un poco complicado verlo. Los cuerpos tenían que tener miedo, esa era la idea, porque era un poco espeluznante, es lógico. Misticismo, reverencia. En el siguiente, en el vídeo con los niños, pues tenían que sentirse empoderados, tener conciencia del yo. Y en la última era melancolía, calma, vértigo. Vértigo porque no sabes muy bien dónde estás en el espacio, si estás arriba, si estás abajo. Estos son los resultados que obtuvimos de lo que supuestamente había que sentir. Y los resultados finales de los espectadores sí que sentían las emociones que los artistas querían transmitir. Esto funcionó muy bien en la obra 1, no tan bien en la obra 2 y muy bien en la obra 3. O sea que incluso a nivel profesional no es fácil tampoco conseguir que la gente sienta algo. Y a la gente se le dio muy bien otra vez adivinar lo que el artista quería transmitir. Así que, bueno, podemos deducir que ver arte es una experiencia emocional. Es como si estuviésemos tratando con otra persona, aunque no haya una persona delante. Es un resto de lo que alguien ha creado. Nos afecta emocionalmente, nos puede hacer más empáticos, nos puede hacer más sociales, actuar de forma diferte en nuestra vida normal que si no estuviésemos involucrados con el arte. Esa es una propuesta de Olafur Eliasson. El arte tiene un potencial increíble para ampliar la interconectividad, para conectar a la gente, para llegar a la gente, para tocarles y para aumentar la empatía y la compasión. Este año, un estudio de Sue, Conrad y Goldstein hicieron un muestreo en Estados Unidos, hicieron 5 encuestas nacionales con diferentes muestras representativas de norteamericanos. Les preguntamos las actividades artísticas y actividades sociales. Y también plantearon esta pregunta: ¿nos hace seres más sociales? Sí. El arte puede hacer que nos involucremos más en actividades sociales. Y para mí lo más interesante es que incluso más que realizar tareas artísticas. Y lo que descubrieron es que observar el arte, solo mirarlo, solo ser público, hace que la gente esté más dispuesta a desarrollar actividades sociales. Y descubrieron también el mismo patrón 6 años después. Es decir, que no se trata solamente de dibujar, que el efecto es probablemente más a corto plazo. También puede predecir cómo vas a actuar 6 años después. Y ser el público, solo consumir el arte, solo ser el espectador, puede fomentar este efecto positivo a la hora de hacerte un ser más social, más que tocar un instrumento o pintar. Cuando los efectos, también vimos algunos efectos negativos, pero en general era el consumo de arte lo que hacía que la gente fuese más proclive a ser positivo socialmente. Hemos hecho otro estudio este verano en el Museo de Dong en Viena. Este museo es un museo muy interesante porque está cerca de la catedral, una catedral que está en mitad de la ciudad, y tiene una colección de arte. Es arte religioso, arte cristiano.
Y también tiene la colección de Otto Mauer. Otto Mauer es una persona muy interesante porque por un lado era el párroco de la catedral y por otro lado comenzó la galería más importante de arte contemporáneo en Viena en los 50. Así que hay una combinación entre una colección muy clásica y una colección muy contemporánea. Y lo acaban de reformar el museo, han tenido una nueva exposición, siempre intentan combinar las dos colecciones con temas solapados. Y en la exposición en la que trabajamos, que se llama Zeig mich deine Wunde, que quiere decir enséñame tu herida, y aquí podéis ver de una forma muy literal una herida en un pie, pero también pueden ser heridas del alma. Había un vídeo de Erkan Otken, y lo que hacían era utilizar su cuerpo. Hablaban, entre comillas, de sus experiencias durante la guerra. Así que era una exposición dura, mucha vulnerabilidad, las heridas que tenemos físicas o metafóricas. Y había arte contemporáneo y arte más clásico, como este de aquí, arte religioso, cristiano. Y en este caso utilizamos el mismo paradigma que antes, lo utilizamos con los comisarios. Es decir, ¿qué es lo que querían los comisarios que sintiese el público? Porque es posible que pienses en una cosa para una exposición y para otra hay una interpretación diferente. Cuando un comisario prepara una exposición, piensa en un tema global, qué es lo que quiero expresar con esta combinación de obras. Y quizás pensamos, bueno, quizás esta combinación también funcione. No se trata solamente de lo que quiere expresar el artista, sino funciona también como una historia global. ¿Pueden los comisarios, uniendo determinadas piezas, influir en lo que la gente siente? Hicimos dos estudios. Hicimos un estudio clásico del antes y después, que es muy parecido a lo que acabamos de ver. Y bueno, cogimos a la gente, les dimos un cuestionario, les metimos en la exposición, les dimos otro cuestionario al terminar y vimos si habían cambiado antes y después de ver la exposición. El segundo grupo, utilizamos muestreo de la experiencia. Esto tiene que ver más con la cotidianidad. Cuando tienes, por ejemplo, una aplicación en el móvil y te manda un mensaje, tienes que rellenar el cuestionario. Y la gente rellenaba el cuestionario una vez al día y el cuestionario, pues había preguntas como ¿cómo te sientes? ¿Has ayudado a alguien hoy? Este tipo de preguntas. Hicieron esto durante una semana y después, durante 5 días, los 5 días siguientes, podían visitar el museo cuando quisiesen. Y esto lo hicieron una semana después. Y esto es muy interesante, porque el arte no tiene solamente el efecto que observas el arte y pasa algo y luego desaparece. No, quizás hay algo que observas el arte y quizás te ayude durante tu vida cotidiana cuando no estás mirando la obra de arte. Tenemos los datos de julio, el estudio es de julio, así que no puedo daros los resultados del muestreo porque todavía no los tenemos. Y Catherine es la responsable. Y estos los hemos analizado la semana pasada muy rápido y los resultados que tenemos son muy preliminares, porque no me ha dado tiempo a analizarlo todo. Lo que descubrimos es que las personas sentían emociones, las que el comisario esperaba. No funciona solamente al nivel del artista, sino también el comisario puede hacer que las personas sienten algo. Y las personas fueron buenas a la hora de adivinar la intención del comisario o comisaria. Lo que vimos es que con esta exposición las personas se sienten no solo menos xenofóbicas, sino también más prosociales. Las personas no se consideraban como más
apáticos o prosociales. Después les hicimos unas tareas de comportamiento, en una en la que tenían que dividirse y imitar a otra persona, que es un modo de conseguir distintos tipos de protagonismo. Y simplemente estoy resumiendo lo que hemos hecho hasta ahora. Y esta es una línea de investigación hacia el futuro, porque uno de mis colegas ha obtenido una dotación dentro del programa Horizon 2020. Este es mi colega, y la dotación es de la Unión Europea sobre la transformación de la sociedad a través del arte. Si el arte puede hacernos más sociables, si puede ayudar a la integración social, si puede hacer todas estas cosas. Y estamos trabajando con muchas otras personas, con las escuelas de arte. En Berlín es muy interesante. Cada año el Instituto de Arte tiene un grupo de estudiantes, artistas que han emigrado a Alemania y ahora están estudiando allí. Así que estamos contratando a personas. Si están interesados en este tema en un curso de posgraduado, estamos buscando a personas para el año que viene. Y sencillamente quisiera agradecerles por su atención y reconocer a todos los organizadores, a ustedes. I don't know. Yeah. It's your name. Bueno, pues vamos a ver. ¿Vamos? Si la distracción mejora el estado de ánimo de un niño más que la expresión, ¿sería igual de útil usar otras técnicas para sacarles de un estado negativo como el deporte, la música, el juego? Sí, distracción con otras actividades. Bueno, no lo he visto con los niños, lo he analizado con adultos. Por ejemplo, el uso del juego y otras actividades, también escribir, y he descubierto que dibujar es más beneficioso cuando hablamos de distraernos frente a otro tipo de tareas que distraen. Pero no sé necesariamente si esto es cierto para los niños, aunque creo que es importante que hagan algo que les gusta, que lo disfruten, y por tanto puede ser jugar o practicar deporte, sí, también. Voy con la primera. Aunque conocer la emoción del artista al crear su obra te acerca más a la pieza, hay muchos artistas que no quieren aportar información añadida de sus obras precisamente para que el espectador active sus propias emociones. ¿Qué opinas? Sí, desde luego, esto es algo que, por supuesto, no siempre el artista quiere que las personas sientan algo en concreto. También existe el arte conceptual, que está más a nivel de pensamiento. Lo que es interesante es cuando le pudimos preguntar al artista y él pudo hablar de sus sentimientos. Así que había un compartir de emociones espontáneo. Así que, bueno, te sientes enamorado, ¿no? Y lo mismo sucede con las obras de arte. Incluso las emociones que el artista no quería transmitir fueron transmitidas. Esto sucede también cuando el artista no quiere decir nada, pero nosotros como público sentimos algo. Hay obras de arte que funcionan de esta manera. Por tanto, en el estudio que hicimos solamente vimos 3 ejemplos. En 2 casos sí se producía esta relación, en la tercera no. O sea, había artistas que querían provocar emociones y otros que no. Y hay otras obras de arte como el minimalismo, por ejemplo, que quizá no generen una experiencia emocional. Así que depende del tipo de práctica artística. ¿La distracción mejora los estados emocionales negativos o solo los desplaza sin gestionarlos? Y hay otra pregunta relacionada. ¿El dibujo como herramienta de distracción se diferencia de otras actividades como jugar
incluso con el móvil, cocinar, deporte, leer. Bueno, esta ya la has respondido antes. La primera es súper interesante, así que si estamos... no tengo la respuesta a esa pregunta. Creo que es una pregunta súper interesante, una avenida potencial para estudios futuros, ver si con el tiempo les está ayudando realmente a aprender estrategias para regular sus emociones o no. No tengo la respuesta, pero creo que desde luego es una pregunta genial. Does anybody have an answer to this question? Raise your hand. ¿Qué explica que la gente sea más prosocial por ver arte que por producir arte? ¿En qué condiciones se dio el estudio y cómo se midieron los resultados? Bueno, el estudio, cuando diseñamos el concepto de prosocial, esto fue un gran cuestionario nacional, un cuestionario larguísimo. Había 4 cuestionarios con una muestra de 300 personas por cuestionario y se les preguntaron muchísimas cosas. Y incluían preguntas relacionadas con el arte, los comportamientos más sociables y otros campos. Así que creo que las personas se llevaron los cuestionarios a casa y lo hicieron durante un largo periodo de tiempo. Por eso pudieron ver el impacto. Otra cosa que las personas me preguntan siempre al principio es ¿cómo puede ser posible que ver arte te haga más sociable que hacer arte? Para mí tiene mucho sentido, pero entiendo que para muchas personas no. Lo voy a explicar de esta forma. Cuando haces arte, produces arte, lo que haces es miras dentro de ti, reflexionas sobre ti mismo, sobre tus emociones y en esto te centras. Cuando contemplas arte, te centras fuera. Estás pensando en lo que está pensando la otra persona, lo que está haciendo, lo que quiere contar. Por tanto, por eso es un proceso más social que hacer arte, que es algo más individual y centrado en el yo. Y por ello encontramos efectos más fuertes en el aspecto social. Cuando hablamos de contemplar, de mirar, que es una actividad social. Por supuesto puedes hacer arte con otras personas, como dijimos ayer, que fue súper divertido. Sí puede ser una actividad social, pero no tiene por qué serlo. Mientras que contemplar arte es, en esencia, una actividad social. ¿No encuentras contradictorio que hablemos de la creatividad en las artes y luego en el colegio se nos enseña a dibujar a todos igual desde pequeños, matando la personalidad creativa de cada uno y premiando copia en vez de creación? Vale, otra pregunta excelente, porque encontramos niños muy jóvenes, muy pequeños, muy creativos, que dibujan cielos, púrpuras y mares verdes. Y cuando tienen los 8 años, los niños empiezan a querer hacer las cosas bien y a dibujar perfectamente como está representado en el mundo. Y sí, podemos decir que casi como que, a pesar de que lo que está pasando es que están eliminando las artes de los centros escolares y que los niños cada vez son más críticos y cuando quieren hacerlo perfecto acaban dejando de dibujar. Esto no es bueno. Lo que hay que hacer es instar a los niños a ser creativos y a utilizar cualquier herramienta sin necesariamente tener que hacer arte figurativo. Pueden dibujar en abstracto, distintos ángulos. Sí, yo me gustaría seguir con esto, porque lo que vemos es que la creatividad no es solamente algo relacionado con lo original, sino apropiado a la tarea. Y para ello tienes que saber que el cielo es azul, el sol es amarillo y que tienen que encajar los elementos. Así que quizás se pierde algo de originalidad, pero mejoran en otra parte que también es creatividad. Si te centras en uno, quizá lo que necesitamos son los dos. Vale, una más. Hola, Eva. Has comentado que observar y consumir arte potencia tanto la inteligencia emocional y la sociabilidad como hacer tú mismo arte, dibujar, etc. ¿Cómo se potencia tu creatividad yendo a exposiciones? Bueno, voy a volver a lo primero que he dicho, lo primero que les he mostrado.
Esto es una forma para mí. Los niños tienen cosas tan creativas, pues que se les ocurren cosas que nunca se nos hubiera planteado viendo un Picasso. Intentar interpretar el arte o adivinar lo que dicen las personas es ya algo creativo en sí mismo, porque no es solo pensar en lo que querían decir, sino lo que significa para ellos. Y ¿qué piensas sobre esto? Si esta persona ha llorado y hoy ha llorado antes, pueden reconocerlo. Así que hoy en día, quizá no sea tan reciente, pero con obras de arte colectivas o participativas nos involucramos y por tanto ir a los museos puede ser una experiencia súper creativa. Porque, bueno, yo no toco ningún instrumento, ayer tuve que hacerlo en uno de los talleres y fue súper divertido. Es hacer algo al azar, algo creativo. No es que sonara bien, pero fue muy interesante. Ya es algo que me dio energía, fue creativo. Y esto es lo que sucede cuando ves otras obras de arte, especialmente en un museo hoy en día. El teatro también puede ser interactivo. Pero yo siempre creo que el museo o las artes visuales son más libres, porque tú puedes decidir irte, no irte, quedarte, decides dónde vas. Y hay algunas obras de teatro que son así, pero, por ejemplo, las performances son más así. Que el modelo de dibujo, distracción, es más beneficioso para el niño o la niña porque no requiere una habilidad concreta. ¿Está esto relacionado con las habilidades? No está relacionado con tener habilidades. La mayoría de mi trabajo está relacionado con adultos y he encontrado que es súper bueno para adultos, utilizado como distracción en una única sesión y también durante el tiempo, durante varios días, en un mes, utilizar el dibujo como un modo de sentirte mejor sobre tu vida cotidiana es beneficioso. No tiene que ver con la habilidad, no tienes que tener talento, todos podéis dibujar en Doodle, en fin. Bien, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, tenemos un par de minutos, si no lo habéis podido hacer por la aplicación, ¿no? ¿Todo bien? Vale, muchas gracias. Okay, thank you very much. Thank you.